quiero darles mi saludo y deseo que el Señor pueda seguir bendiciendo nuestras vidas como lo está haciendo hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora estamos siendo bendecidos por Dios y en esta mañana quiero compartir una palabra que va muy en la línea de todo lo que estáis viendo como iglesia aquí en Seseña. Estamos hablando de la necesidad que tenemos de una renovación personal, de un reavivamiento, de una reforma. Estamos buscando que Dios avive el fuego del don que Él ha puesto sobre nosotros, el Espíritu Santo. Necesitamos avivarnos, necesitamos esa renovación, necesitamos lo que yo voy a hablar hoy, un toque de Dios. Necesitamos un toque de Dios. ¿Sabes lo que es un toque de Dios? Es una experiencia de transformación, es una experiencia que podemos vivir intensamente, tangible, una experiencia en la que somos más conscientes de su presencia, de su amor, de su poder transformador. Y esa experiencia muchas veces se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Algunas veces se manifiesta experimentando una paz incomprensible, una paz que no es normal. A veces se manifiesta experimentando un consuelo extraordinario de parte de Dios. A veces se manifiesta por medio de una sanidad física o emocional. A veces se manifiesta simplemente con una renovación interna, una renovación espiritual. El caso es que, sea de una o de otra manera, necesitamos ese toque cada día, y podemos tenerlo cada día podemos experimentar ese toque de Dios. A veces de una manera muy espectacular, otras de una manera sencilla, pero sabemos que hemos tocado el manto del Señor. Ha salido virtud de su manto. ¿Lo has experimentado alguna vez? Necesitamos ese toque de Dios y Dios nos lo quiere dar a diario. Es así de generoso. Y de hecho nos ha mostrado caminos que podemos utilizar para llegar a experimentar ese toque de Dios. Se llaman medios de gracia. ¿Habéis oído hablar de los medios de gracia? Son una especie de puentes, de puertas que se abren y nos ponen en contacto con un mundo extraordinario, un mundo sobrenatural. Fijaros en esta imagen de la película Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. ¿La habéis visto o habéis leído los libros de C.S. Lewis? Son espectaculares. Es el segundo libro que él escribió. Es una literatura juvenil con mucha chicha espiritual, con mucha esencia espiritual, estos libros. Bueno, ese objeto, ese mueble que aparece ahí era un armario. En el primer libro de las Crónicas de Narnia, cuando se crea el mundo de Narnia, ¿vale? Un joven que era el sobrino de un mago consiguió una semilla de Narnia y plantó un árbol en su huerto y con el tiempo ese árbol fue talado y con la madera de ese árbol creó ese mueble. Y ese mueble tenía unas facultades sobrenaturales. El que entraba por ese armario entraba en contacto con un mundo extraordinario, un mundo sobrenatural, un mundo lleno de desafíos, pero un mundo de transformación. Todo el que entraba por ese armario, que eran chavalillos jóvenes, no volvían iguales a su mundo real. Volvían siendo conscientes de que tienen una identidad oculta, una identidad de reyes. Y no volvían igual. No veían su mundo de la misma manera. De hecho, el contexto de esta historia es la Segunda Guerra Mundial. Estos jóvenes, cuando vuelven de Narnia, no vuelven con una preocupación, con un afán. Vuelven con la paz de saber que hay un rey llamado Aslan, que simboliza a Jesucristo, que va a reinar y que va a gobernar y que va a triunfar sobre el mal. Y vienen con esa perspectiva. No ha cambiado aún, pero vienen con esa perspectiva. Y los medios de gracia son muy parecidos a este armario. Que es un puente, como digo, que nos conecta con lo sobrenatural, con lo extraordinario, con lo que es de Dios, con lo que es de Dios única y exclusivamente. Y quiero hablar de esos medios de gracia para que los podamos conocer, seguro que los conocéis, pero que podamos entrar en contacto con ellos y que podamos cada día acercarnos a ellos para entrar en ese otro mundo que nos afianza en Dios. ¿Así? ¿Queréis que lo hagamos así? ¿Por qué no oramos antes de leer el pasaje que quiero compartir con vosotros? Padre, estamos agradecidos de verdad por todo lo que nos has dado ya. Nuestra alma, nuestro espíritu está lleno, queremos más de ti, Señor. Queremos que nos hables ahora a través de tu palabra. Señor, háblanos al corazón, háblanos, Señor, y desafíanos para vivir una vida como la que tú tienes pensada, Señor. Sé que aún nos falta mucho, pero que hoy podamos dar un pasito más hacia la meta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a hablar de estos medios de gracia que nos ponen en contacto con el toque de Dios y quiero para ello usar el pasaje de Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Mateo capítulo 9, del 1 al 8, es un pasaje muy conocido y vamos a leerlo y lo vamos desglosando. Dice
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que soy el Hijo del Hombre y que tengo potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Historia fascinante en la que Jesús entra en contacto con un hombre paralítico y ese hombre recibe un toque de Jesús transformador que le permite dejar la cama en la que se estaba desde hace años para empezar a caminar. Y ese es un toque de Dios. Y en esta historia veo al menos como 4 medios de gracia. Hay más, pero hay como 4 medios de gracia, 4 puentes, 4 ventanas que, si nos acercamos a ella, nos pueden poner en contacto con esta transformación de la que estamos hablando. Vamos a ver uno por uno esos medios de gracia que nos permiten experimentar ese toque de Dios. El primero yo le llamo las personas, otras personas. Dios usa a otras personas para transformar nuestra vida, para experimentar su toque. ¿Estás de acuerdo con esto? Esta historia es un fiel reflejo de esta realidad. La fe de los que rodeaban a este paralítico ayudó a que este toque de Dios se produjera en su vida. La fe de los amigos le marcó profundamente. Fíjate, lo hemos leído en el versículo 2. Dice que trajeron un paralítico tendido en una cama, y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quién? De los amigos. Trajeron a un paralítico, los amigos. El paralítico, lógicamente, no podía de ninguna manera acercarse a Jesús por sí mismo, pero se nos dice en otros pasajes paralelos a este, que cuentan la misma historia, que eran un grupo de 4 amigos que se empeñaron en acercar a este paralítico a Jesús, que se empeñaron en creer que este hombre lo que necesitaba era un toque transformador de Jesús, y se propusieron ser instrumentos, canales a través de los cuales Dios propiciara esta situación. Y me encanta porque qué duda cabe de que este paralítico logró lo que logró, en parte, por estos locos amigos, ¿sí o no? ¡Qué locazos! Le ayudaron, y le ayudaron de tal manera que consiguieron impresionar a Jesús. ¡Wow! Jesús se impresionó, no con el paralítico, con los amigos, diciendo: ¡wow! ¡Qué fe tiene esta gente! Y esto a mí me enseña de que las personas que tú eliges como amigos, como compañeros, tienen mucho que ver en lo que terminas tú siendo en tu vida. Qué importante es escoger a las personas adecuadas para hacerlas compañeros de viaje, amigos. Qué importante escoger bien tus amistades, porque te vas a dar cuenta cuando lo hagas, que cuando pases por momentos difíciles, su fe y su apoyo van a marcar tu vida de manera positiva. Van a poder acercarte a Jesús de una manera que es muy extraordinaria. La fe, el estímulo, el amor de otros te puede conectar con Jesús de una manera extraordinaria cuando tú no puedes hacerlo por ti mismo. Por eso es importante estar pendiente de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas a las que nos vamos a acercar de una manera permanente. Y también es importante estar abiertos a reconocer a aquellas personas que Dios te envía a tu vida. Dios te envía personas a tu vida porque te quiere tocar. Pero a veces esas personas no encajan dentro de tu estándar. A veces vienen personas que Dios te envía para tocarte, son medios de Dios, y tú las menosprecias. Tú las rechazas. ¿Os acordáis de Moisés, verdad? ¿Qué pasó cuando Moisés vino después de los 40 años en Madián, en el desierto, que vino por un llamado de Dios y dijo: vengo a ser el instrumento de Dios para la liberación de vuestra esclavitud? ¿Qué pasó? Dijeron: bien, hagamos una fiesta. Dijeron: ¿quién eres? Y todo empeoró cuando la primera entrevista que tuvo Moisés con el faraón fue un desastre. Porque lo que sucedió fue que el faraón aumentó la carga de esclavitud. Y ahí ya sí que le pusieron una cruz a Moisés. Es importante estar con los ojos abiertos, porque hay personas que podemos menospreciar
y son regalos de Dios para que experimentemos su presencia en nuestra vida. Me ha pasado un montón de veces, lo tengo que reconocer ante vosotros. No siempre estoy con los brazos abiertos ante las personas que Dios envía a mi vida para trabajarme, para ayudarme a crecer. En muchos momentos he puesto como límites, barreras, he experimentado el rechazo, el menosprecio en mi corazón y Dios me ha sorprendido una y otra vez. Recuerdo hace unos años una hermana de África que vino a Iglesia Salem de Madrid y estaba unos 2 años, 3 años entre nosotros, venía a estudiar un doctorado en la Complutense de Madrid. Y una hermana muy sencilla, muy tranquila, pasaba desapercibidísima. Se integró perfectamente en la dinámica de nuestra iglesia, participó en grupos de hogar. Hablé con ella 2 veces. Me dijo que estaba siendo muy bendecida. Y cuando ya se tenía que volver a su país, que era Angola, ella me dijo, pastor, yo quiero que usted vaya a África. Yo quiero que usted vaya a Angola. Quiero que nos visite y que comparta allí una semana de predicaciones con nosotros. Y yo dije, vale. Angola me veo yo. No, hombre, que no. Eso lo decía en mi corazón. Digo, bueno, hermano, vamos a ver. Ya el Señor dirá. Yo digo, esta hermana, ¿quién es? O sea, ¿cómo me voy a ir yo con cualquiera aquí? O sea, ¿a dónde me voy a meter? Pasaron los meses y ella seguía escribiéndome desde su país. Pastor, quiero que venga. Estamos orando para que usted pueda venir. Digo, bueno, y yo le ponía como una especie de vellones, tipo Gedeón, ¿sabes? Bueno, si sucede esto, y sucedía. Bueno, pero es que yo no, y sucedía. Mira, fue un montón, para hacerlo corto, un montón de obstáculos que yo puse en el camino y al final todos se fueron quitando y vi claramente que Dios había puesto a esta mujer para que yo pudiera ir a África. Y fue allí, estuve una semana y algo. Además, fui en la época del ébola, hermano. Imagínate. Pero tenía tal convicción de que Dios me había puesto en mi camino para tocar mi vida de alguna manera, que fui con los ojos cerrados después de todas estas confirmaciones y cuando fui allí, fue una semana espectacular. Tuve unas experiencias que jamás había tenido en mi vida. Estuve una semana de conferencias en un lugar gigantesco, abarrotado de personas, y a pesar de las dificultades que tenían ellos en el día a día, que de hecho muchas veces estaba yo predicando y se iba la luz, y yo me quedaba así y el pastor dice, predica, grita, que esto es normal aquí en Angola, que se vaya la luz. Y yo digo, pero ¿me van a escuchar todo? ¡Oh, tira! Y yo allí gritando, y la gente recibiendo, y la gente no podía entrar al lugar porque estaba abarrotado, la gente fuera del centro, yo los miraba por las ventanas y digo, esta gente está loca. Manos, fue unas experiencias increíbles. Ellos tenían un culto que se llamaba el culto de las 12, entre semana. Y era un culto de 1 horita. La gente venía para liberación. Se predicaba una palabra sencilla, es que ni se cantaba. Se predicaba una canción, se predicaba una palabra sencilla y decía, vamos a orar. Y empezaban ahí a... Tú sabes lo que te quiero decir, ¿no? Y yo... Increíble. Fue una experiencia que digo, el Señor me ha regalado esta experiencia para poder entrar en contacto con cosas que yo no había tomado en contacto hasta ese momento, ¿no? Y yo a punto de rechazarlo porque la hermana, pues, es una hermana que no destaca, es sencilla. Ahora, cuando yo llegué allí, esta era una hermana de una líder de alabanza poderosísima. Se ponía a alabar y ella llevaba el liderazgo de los grupos de hogar en su iglesia. Y los grupos de hogar empezaron ahí a desfilar, porque era una campaña también de grupos de hogar, y empezaron a contar testimonios que sucedían en los grupos de hogar y cómo esta hermana había sido usada al recibir el ejemplo de aquí nuestro de Madrid y las transformaciones que estaban experimentando, que yo me quedé sorprendidísimo. Y esa hermana me dio como una perspectiva nueva de lo que es Dios. Así que, hermanos, Dios usa a las personas como medios para tocar nuestras vidas. ¿Estás abierto al toque de Dios a través de otros? ¿De cualquiera? ¿Sí? Pues vamos con el segundo medio de gracia, que también nos puede acercar a este toque de Dios, a experimentar un toque de Dios. Y yo lo llamo la comunión íntima con Jesús. Dios usa la comunión íntima para tocar nuestras vidas. Dios transforma nuestras vidas con su poder en cada momento de auténtica cercanía con Él. De auténtica cercanía con Él. Fijaros en Lucas capítulo 5, si lo podemos pasar, no sé si se habrá bugueado. Pues en un pasaje paralelo al de Mateo, sobre esta misma historia, se nos cuentan algunos detalles interesantes. En Lucas 5:17
Dice que aconteció un día que Jesús estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió con unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, y mira, esas son las palabras que yo quiero resaltar en este punto. Dice, estos hombres procuraban llevarle dentro y ponerle ¿dónde? Delante de él, cara a cara con él, ¿vale? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndolo ¿dónde? En medio, delante de Jesús. ¿No me parece casual que se repita hasta en 2 ocasiones en este pasaje esta frase? Delante de él, en medio de Jesús, no a detrás, no a la derecha, no a 10 metros, no a 40 metros, delante, delante, eso para ellos era clave. Y los amigos sabían que ellos podrían ser instrumentos de Dios, que podrían ser usados por Dios, pero sabían que la clave era acercarle a Jesús, acercarle de una manera íntima, personal, ponerle cara a cara, delante de sus ojos, en medio de él, no en medio de los fariseos, no en medio de los doctores de la ley y de los escribas, que estaban allí también. Estaban allí alrededor de Jesús y eran gente impresionante. No, ellos no querían ponerle delante de ellos, querían ponerle delante de Jesús, porque sabían que la sabiduría humana no podía ayudar a su amigo. La sabiduría humana tiene su valor, pero no es el mismo valor que el de la sabiduría divina. Es menor. Jesús estaba ahí, tenía el poder él, no los escribas, y por eso los amigos hicieron todo lo que estaba en su mano, hicieron lo imposible para poner a su amigo cara a cara ante Jesús. Y no fue fácil, hermano, vosotros lo sabéis. Llegaron a la casa cargando a su amigo y vieron una multitud que impedía el acceso a la casa. Primero obstáculo. Pero luego dicen, algún lumbreras dice, subámosle al techo. ¿Subámosle al techo? Bueno, venga, vamos. No era fácil subir una camilla con un hombre de edad media que había que subirle hasta arriba. 4. No fue fácil. No creo que lo hicieran de manera inmediata. No fue fácil tampoco la acción de abrir el techo. Habría mucho dilema de conciencia. ¿Le vamos a romper el techo a este hombre de la casa? Sí, hagámoslo, venga. Y luego ya buscaremos cómo lo solucionamos. Pero hagámoslo. Venga, abrimos el techo. Ahora hay que bajarlo. Y no sé si tú has bajado alguna vez algo muy pesado que requiere, por ejemplo, que haya por lo menos 4 personas. Tienes que equilibrar, porque como uno baje más rápido que otro, ¡buah!, se me cae el paralítico. No fue fácil decir, venga, 1, 2 y 3. 1, 2, Es para que te está yendo a la derecha, más al centro, porque es delante de Jesús. Delante de Jesús. Así que no fue fácil, no fue fácil. Y esto nos enseña, hermanos, que la auténtica intimidad con Jesús requiere esfuerzo. Va a requerir esfuerzo, va a requerir superar obstáculos. Si tú quieres tener un momento de auténtica intimidad, no te estoy hablando de un momento de oración y voy a echar una oración y me voy a trabajar. No estoy hablando de eso. Eso no es el medio de gracia del que estoy hablando yo aquí. Estoy hablando de un momento de auténtica comunión íntima, donde tienes los 5 sentidos puestos. Y esto es muy difícil a nivel espiritual y también es muy difícil a nivel humano. No te imaginas las veces que estoy teniendo un tiempo de comunión con mi mujer. Y ella se da cuenta de que no estoy ahí. El otro día salimos de una reunión de formación de consejería allí en Madrid y nos fuimos a tomar un café mientras esperábamos a nuestros hijos que estaban en el culto de jóvenes. Y estábamos tomando un café y me dice mi mujer, ¿tú estás aquí conmigo? Digo, bueno, no, estoy pensando en lo que ha sucedido en el taller de la consejería que acabamos de recibir y estoy pensando en que mañana me toca predicar y estoy ahí metido en la predicación. Y mi mujer me está contando cosas de su vida y yo no estoy ahí. Estoy, pero no estoy. No es una auténtica intimidad, no es una auténtica comunión, porque hay distracciones, hay elementos en mi mente que están ahí aflorando y no me permiten prestarle los 5 sentidos a mi mujer, prestarle atención. Bueno, pues a nivel espiritual no es lo mismo. Muchas veces estoy delante de Jesús, todos los días estoy, pero no siempre con auténtica comunión e intimidad. Porque hay muchos obstáculos que tengo que sortear para llegar a ese punto clave donde me conecta con el poder de Dios. Hay muchos obstáculos que vamos a tener que lidiar. Distracciones como las que yo te comentaba con mi mujer, de lo que hay que hacer en el día. Y estás
levantándote por la mañana muy temprano, pero estás con tu mente, madre mía, hoy tengo un día, tengo que hablar con esta persona, tengo que preparar esta enseñanza, tengo que leer este libro, tengo que hacer esta llamada, tengo que responder a estos correos. ¿Te ha pasado a ti esto? Así es imposible conectar con el toque de Dios. O de pronto, distracciones que vienen del más allá. Estás orando y tal y ¡pim, pim! ¿A las 6 de la mañana? ¿Quién me está mandando un mensaje a las 6 de la mañana? A mí a las 5:30 de la mañana ya me están mandando mensajes. Y claro, estás orando y ¡pim, pim! Digo, madre mía. Y claro, ya estás orando, pero estás diciendo, ¿quién me ha mandado ese mensaje a las 5:30 de la mañana? ¿Será algo urgente? ¿Será algo que requiera yo? O te pones a orar, estás ahí conectado y de pronto, justo, tu hijo pequeño, madre mía. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo me metía en mi cuarto, en mi despacho, cerraba la puerta y estaba ahí queriendo tener intimidad y llegaban ellos. ¡Apa! ¡Apa! Y yo, ¡ay! ¿No? Y parecen cosas muy hermosas, muy graciosas, pero te distraen. Te distraen de conectar con esa intimidad, esa cercanía que te lleva a esa experiencia transformadora, tangible, de la presencia, el amor de Dios. Son distracciones, a veces es el cansancio. Es el cansancio. Tú quieres tener intimidad con Dios, pero tu cuerpo está agotadísimo. Díselo a Pedro, a Juan y a Jacobo en Getsemaní. Ellos querían apoyar a Jesús en su agonía antes de ir a la cruz, pero el cansancio y la fatiga. Sí, Señor, yo aquí estoy apoyándote. ¿Cuántas veces, no? Ese cansancio que te impide tener los 5 sentidos con Jesús. A veces tiene que ver con algo más de tipo moral. La culpa, la condenación. La culpa y la condenación que te impiden ir a Jesús y tener esa intimidad. La culpa que te machaca, que te hace creer que lo que has hecho es demasiado grave como para ahora venir a tener intimidad con Jesús. Esa mentira la creyó Judas. Gracias a Dios que Pedro no. La sintió la culpa y la condenación, pero prefirió quedarse con los ojos de Jesús cuando se cruzaron después de la negación. Decidió apostar porque podría tener de nuevo la intimidad que tuvo antes de ese catastrófico error que cometió. Pero a veces hay personas que no tienen esa fortaleza, esa capacidad de decir, he cometido una barbaridad, pero vuelvo a los pies de Jesús. Vuelvo a Él. Vuelvo con Él porque Él no me rechaza. O a veces incluso son cosas que tienen que ver con la autosuficiencia. Cuando te van las cosas mal o cuando sientes necesidades económicas, de trabajo, de salud, ¡wow! Le pones los 6 sentidos a tu relación con el Señor. Pero de pronto te empiezan a funcionar las cosas, se te empiezan a arreglar las cosas. Te dan los papeles, tienes un trabajo extraordinario en el que eres reconocido, económicamente vas fluyendo, ya no se quedan a final de mes tus cuentas en números rojos y pierdes intensidad en tu intimidad con Jesús. Y ahí te estás encontrando con un obstáculo con el que nos encontramos también los cristianos a menudo. La tentación de la autosuficiencia. Bueno, si yo ya no necesito orar por todo, yo ya no necesito tener esa intensidad en la presencia de Dios. Si yo me valgo, ¿para qué molestar a Dios con lo que me está pasando? ¿Para qué? Es un engaño terrible que cometió, entre otros, por ejemplo, Sansón. ¿Os acordáis? ¿No es el mismo el Sansón del inicio que el Sansón que luego se fue desarrollando? Que había experimentado el poder de Dios para vencer a los filisteos sin esfuerzo, se creyó que lo que había conseguido era por él. Y creyó que ya no necesitaba la intimidad con Dios. Hasta que un día se dio cuenta de que sí, que la necesitaba. Y perdió los ojos. Perdió los ojos. Así que necesitamos esforzarnos, eliminar cualquier obstáculo que se ponga en el camino para tener una verdadera comunión íntima con Jesús. ¿Os acordáis de Bartimeo el ciego? Él tenía un deseo ardiente por tener intimidad con Jesús y había mucho ruido a su alrededor. Hubo gente que dijo, ¡cállate, cállate! Y él, ¡hijo de David, ten misericordia de mí! Y la gente, que te calles, tío, que estás haciendo el ridículo. Y él no, él dijo, no, yo quiero tener un toque de Jesús en mi vida. Y sorteó el qué dirán, sorteó sus propias inseguridades, sorteó la dificultad de no poder ver ni dónde estaba Jesús, e hizo todo lo que estaba en sus manos, que aunque parezca insuficiente, logró conectar con Jesús. Y su vida fue transformada.
comunión íntima. Déjame hablarte del tercer medio de gracia que puede acercarnos a experimentar un toque de Dios. Hemos hablado de las personas como un medio de gracia. Hemos hablado de la comunión íntima de verdad, ¿vale? No te estoy hablando de un culto de oración, que es un tiempo que tenemos que practicar. Estoy hablando de ese tiempo a solas, donde le ponen los 5 sentidos al Señor. Ahora quiero hablar del tercer medio de gracia, que es la Biblia. La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, para mí es uno de los medios principales que Él usa para tocar nuestras vidas. De hecho, fueron las palabras de Jesús las que transformaron profundamente al paralítico. Míralo, por ejemplo, en el versículo 2, dice que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. ¿De qué manera la palabra de Dios tocó la vida de este paralítico? ¿Y de qué manera la palabra de Dios va a tocar nuestras vidas de manera significativa? En primer lugar, yo veo dos formas en este pasaje. La primera tiene que ver con que Dios nos va a transformar por medio de ánimo y consuelo a través de su palabra. Él va a traer un ánimo y un consuelo que nos van a transformar por medio de su palabra. A este hombre, lo primero que hizo Jesús fue eso. Le dio su palabra, pero con el objetivo de consolar, de animar a este hombre, que no sé si tú te has puesto alguna vez en la piel de él, pero emocionalmente este hombre debería estar un poco revuelto, ¿no te parece? Estaba con unos amigos locos, como ya hemos dicho, que le están bajando por el tejado de una casa que no es la suya y le han roto el techo y están bajándole y le ponen delante sí de Jesús, pero también, como hemos dicho, delante de los líderes religiosos. Imagínate cómo estaba él, indefenso, no puedo salir corriendo, mis amigos sí me han traído, pero ellos están arriba y ahora estoy yo aquí solo ante el peligro. Estos como son los de la cuadrilla de un torero, ¿no? Te acompañan, pero a la hora de la verdad, tú ahí con el toro y nosotros aquí en la barrera, ¿no? Así estaba este paralítico, solo ante el peligro y con la incertidumbre de cuál sería la respuesta del dueño de la casa, por ejemplo. Oye, ¿cómo me has roto esto? Que mañana dan lluvia. Los escribas y doctores de la ley, oye, ¿qué haces aquí? Tú estás en primera fila, tú no tienes este puesto, tú eres un paralítico y seguro que algunos pensarían que fue por causa de una maldición de Dios o por causa del pecado del paralítico. Ni siquiera sabía él a ciencia cierta cómo iba a responder Jesús ante esta acción tan temeraria que estaban cometiendo sus amigos. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, la lucha interna que estaba teniendo el paralítico y por eso le da un medio de gracia que es su palabra, de una manera transformadora, por medio de unas palabras de consuelo y de ánimo. Le dice, ten ánimo, hijo, ten ánimo. ¿Has experimentado alguna vez la transformación de Dios por medio de su palabra y experimentando cómo te consuela, cómo te apoya Dios? Josué, sucesor de Moisés, ¿os acordáis el momento tan crítico que estaba viviendo después de la muerte de Moisés? No sabía exactamente qué iba a pasar. No sabía exactamente si el pueblo le iba a seguir como líder. Suceder a un líder como Moisés es gran cosa. Sin embargo, recibe una palabra de parte de Dios y le dice, esfuérzate y sé valiente. Ánimo, hijo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No necesito un gran milagro. Simplemente la palabra de Dios dirigiéndose a él para consolarle y apoyarle fue suficiente para que empezara a moverse como líder. Es poderoso el consuelo divino. Y no es un consuelo que te va a dar una persona. La gente te puede consolar, pero el consuelo divino, cuando es Dios personalmente el que te consuela en tu situación, eso crea un poder extraordinario. Lo he experimentado tantas veces, hace poco precisamente. Uno de mis roles como pastor en las iglesias Salem es visitar las iglesias nacionales, apoyar en procesos difíciles, mediar en conflictos. Y venía de un sitio, de una iglesia, donde estamos experimentando una batalla y un conflicto extraordinario. Venía el domingo ya para mi casa y venía como emocionalmente revuelto, triste, muy adolorido, diciendo, madre mía, vaya fin de semana que he tenido, me han dado por todos los sitios. Estoy agotado, Señor. Incluso pensaba, ¿estoy haciendo las cosas bien? Porque siento que no estoy avanzando. Me estoy encontrando con situaciones muy complicadas. Señor.
Iba en el coche y de pronto el Señor trajo una palabra, Jeremías 1, 18, 19. Fue increíble. Mientras yo oraba y le expresaba a mi corazón todo mi malestar, toda mi tristeza, toda mi angustia, sentí claramente que Jesús me decía las mismas palabras que le dijo Jeremías. Te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra este pueblo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. ¡Wow, hermanos! Se me quitó todo, la tristeza, toda la angustia. Se me quitó todo el malestar que llevaba dentro. Entré en contacto con este medio de gracia glorioso que es la Biblia y con una palabra de consuelo y de apoyo que me levantó extraordinariamente, hermanos. Fue un toque especial. Y lo dice así la Biblia también en Romanos 15:4. Dice, las cosas que se escribieron antes, y Pablo está hablando aquí del Antiguo Testamento, dice, ¿para qué? ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, ¿a fin de qué? De que nos otorgue paciencia y consuelo las Escrituras, para que podamos ver el futuro con esperanza. La Escritura tiene ese poder, esa transformación, y no me digas que eso no es valiosísimo. No me digas que eso no transforma tu vida. Ahora, la Biblia te transforma por medio de consuelo, pero también te transforma de una manera muy bonita. Fijaros, el siguiente pasaje de la historia de Mateo. Dice que Jesús le dijo, hijo, ten ánimo, ten ánimo. Pero lo siguiente que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y esa frase me llamó la atención tantas veces. Sí, Jesús le da el ánimo, pero Jesús va directo a su verdadera necesidad. Va directo a lo que verdaderamente necesita este paralítico. El paralítico y sus amigos pensaron que su mayor necesidad era una sanidad física. ¿Cuál es tu necesidad, paralítico? Necesito una sanidad física. Pero se encuentra con Jesús y su palabra le revela algo que él no sabía. Tenía una necesidad mayor. La necesidad del perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Esa era su gran necesidad, pero él la ignoraba. Y este es un poder tremendo que tiene la Biblia. Desnudar nuestra alma y mostrarnos cuál es nuestra verdadera necesidad. Porque ¿sabes qué? Como seres humanos, a veces confundimos lo que es la necesidad que tengo con la verdadera necesidad. No sé si me hago entender con esta frase. Una cosa es lo que tú crees necesitar y otra es lo que verdaderamente necesitas. ¿Y cómo lo descubrimos? El medio de gracia de la palabra de Dios. La Biblia tiene esa facultad de decirte cuál es la raíz de tus problemas. ¿Cuáles son tus verdaderos problemas? No los que tú crees tener. ¿Vale? Hay gente que dice, ay, que tengo un problema, tengo una crisis y es que estoy solo. No tengo a nadie para ayudarme. No tengo a nadie en mi momento más crítico. ¿Cuál es la necesidad? Amigos, gente solidaria. ¿Cuál es el problema? Que la gente es insolidaria, que la gente no se preocupa por mí. Y vives con esa mentira. De pronto un día te encuentras con la Biblia y te dice la Biblia, no, el problema no está en el exterior, el problema está en ti. Hay orgullo en tu corazón. No te gusta contarle a nadie que estás mal. Tienes miedo a hacerte vulnerable porque te hirieron en el pasado y no lo has hecho. Y claro, ahora no tienes a nadie. ¿Sabes por qué? No por la insolidaridad de la gente, sino porque tienes orgullo y tienes miedo a mostrarte vulnerable. Cambia eso. ¡Wow! Cuando tú eres capaz de ver eso y haces los ajustes internos, experimentas un cambio poderoso en tu vida. No os veo muy convencidos, ¿no? Es que nada me sale bien, es que todo me sale mal. Es como si hubiera una maldición generacional de mi tatarabuelo. Es que algo me está sucediendo, algo me está sucediendo. Es que todo, mira, ves, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y de pronto un día estás ante la palabra del Señor y el medio poderoso de gracia que es, te revela que la verdadera causa de tu problema es que eres muy pesimista. Es que no eres una persona que sea capaz de ver las grandes bendiciones que Dios te está dando. Y pones el acento todo el rato en lo negativo, en lo malo, en lo que no me gusta. Y has hecho una lista de 10 cosas que están mal en tu vida y por eso crees que hay una maldición generacional que te ha atrapado. Pero es que no has visto las 27.000 bendiciones que Dios te está derramando a lo largo del día. Entonces Dios dice, tienes que cambiar tu enfoque de vida.
Tienes que cambiar un enfoque de vida pesimista por uno más vital, uno donde puedas ver la mano de Dios y cómo te está enriqueciendo a diario. Y ese es tu verdadero problema, que no eres capaz de ver con los ojos de Dios tu vida. Y ahí necesitas el toque de Dios para hacerlo. Es que no tengo tiempo para orar. ¡No! Sí, pero mira mi agenda. Yo me levanto hasta ahora y ya me acuerdo y no tengo tiempo para orar ni para leer la Biblia. No, te dice la palabra. Es que eres un desorganizado. Es que no estás fijando bien tus prioridades. No, es que mi problema es que no gano lo suficiente. No. Bueno, a lo mejor hay gente que sí, ¿vale? Tampoco vamos a generalizar. Pero digo que muchas veces yo me he encontrado esto en consejería. Tu problema no es que no tengas un ingreso mayor. Tu problema es que gastas demasiado. Que estás queriendo comprar cosas que no necesitas con un dinero que no tienes. Y necesitas ese encuentro con la palabra para que te lo diga y te diga, estás errando el blanco, estás apuntando a una causa que no es la verdadera necesidad tuya. Entonces, tenemos que llegar a ese punto donde la palabra de Dios nos revela lo que ni siquiera nosotros sabíamos acerca de nosotros. La palabra de Dios, mira lo que dice este versículo tan conocido, me encanta, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y este versículo no fue real solo cuando lo escribió el autor de Hebreos. Este es un versículo que sigue siendo real hoy en día. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y pone una analogía para que entendamos a qué se refiere el autor. Es como una espada de dos filos. Es una espada que coge y penetra, te la clava Dios en el pecho, penetra por las partes más duras de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, y tiene un efecto tremendo. Y es que saca, o sea, te abre en canal la palabra y te saca pensamientos, intenciones de tu corazón que tú no sabías que estaban ahí. Y tú te creías que eras una persona muy espiritual, te acercas al medio de la gracia de la palabra y su poder transformador te revela lo que verdaderamente eres. No lo que crees ser. Te revela tu verdadera necesidad. Tienes pensamientos que no son del cielo. Tienes deseos en tu corazón que no son puros. Tienes motivaciones que son carnales. ¿Quién yo? Aleluya, nunca. Acércate al medio de la gracia, de la palabra. Acércate. Acércate, que te va a dar una. ¿Pero sabes para qué? No para dejarte derrumbado en el suelo. Esta espada de doble filo, dicen algunos, que por un lado te corta, penetra para mostrarte lo que verdaderamente hay, y por el otro te sana. Te sana. Te sana. Es como un bisturí. Que te mete en profundidad, pero es para sanarte. Para quitarte eso malo que tienes en tu cuerpo. Y para que puedas vivir de manera saludable. Sí, duele, claro que sí, porque es incómodo cuando te enfrentas a tus verdaderos problemas. Cuando te das cuenta de que no fue papá ni mamá el causante de tu situación, eres tú. No es Pedro Sánchez. No es Pedro Sánchez el problema, nuestro problema prioritario. Soy yo. Y cuando te acercas a este medio de gracia, nos toca, ¡guau!, nos revuelve, nos daña de alguna manera, nos hiere, la palabra nos hiere, pero es para sanidad. Quiero terminar con el último medio de gracia que veo aquí, que puede acercarnos a experimentar el toque de Dios. Yo le he llamado pasos de obediencia. Pasos de obediencia. Dice Jesús al paralítico, después de lo que hemos visto ya, lo último que le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Siempre he pensado que Jesús, que es todopoderoso, porque es Dios, siempre podría haberle dicho, venga, levántate, y ya está. Pero, no sé, le pide que haga algo a él. Le pide a él que se levante por sí mismo. Le pide que coja esa cama que le ha acompañado durante años y que se vaya él solito a su casa. No veo a Jesús, ven, yo te ayudo, mira. Ponte, muy bien. Venga, agárrate a mí, vamos saliendo. No. Venga, yo te llevo a la cama. Que lo hagas tú. Hazlo tú. Porque a veces Dios actúa de esa manera. A veces Dios actúa a través de nuestra obediencia.
aunque quiere sanarlo de manera inmediata, pero quiere que tú tengas una parte en el proceso. Quiere que empieces a dar pasos, que des pasos. Y normalmente, muy a menudo, la obediencia precede a la transformación. Míralo en muchos pasajes de la Biblia. No va a hacer nada Jesús hasta que tú no des el paso que te está pidiendo. Yo recuerdo cuando me convertí, yo me estaba inquietando a que diera el paso del bautismo. Y yo lo estaba postergando por muchas razones. Cosas que había en mi mente, presión familiar. Mi familia venía de un contexto católico. Para ellos que yo me bautizara era algo innecesario, porque yo ya me había bautizado cuando era bebé. Y ellos estaban muy preocupados. Mi madre me presionó muchísimo. Yo no quería dar ese paso. Y por algún tiempo estuve como muy estancado. Y ahora me di cuenta de que fue porque Dios estaba pidiendo de mí un paso de obediencia para liberar cosas de mi interior. Al final, por la misericordia del Señor, decidí dar el paso, aunque antes de irme a bautizar, mi madre me montó una en casa. Terrible. Yo fui muy triste el día de mi bautismo. Mi día de bautismo no fue un día feliz para mí. Estaba lleno de gran presión, de angustia. De hecho, me sentía tan mal, porque mi madre me había dicho antes de salir que yo era no sé qué, que yo era malísimo, que yo no sé cuánto, que yo no sé qué. O sea, mi madre, por ejemplo, cuando yo no era cristiano y llegaba a casa a las 7 de la mañana a la discoteca, nunca me regañó. Jamás. Pero desde que me convertí me regañaba por todo. Otra vez a la iglesia. Y venía a una hora decente a casa. Pero mi madre no era ella, lógicamente. Pero yo estaba tan angustiado que me había hecho creer mi madre que yo era terrible y me iba a bautizar porque mis pastores me lo habían dicho también que era un paso que debía dar. Pero yo estaba seguro de que cuando me bautizaran me iba a ahogar ahí, un ángel ahí. Que yo no iba a salir a una nueva vida ni de broma. Lo creía, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Di el paso. De hecho, fue tan angustioso que me tiré, se me metió agua en el oído. ¡Ah! Salí de ahí y no lo disfruté nada. Y cuando ya bajé de haberme cambiado la ropa, dos personas que no se conocían entre sí y que yo no conocía tampoco, me dieron dos palabras de profecía para mi vida. Dos palabras que tenían que ver con el futuro que me esperaba a mí. Yo eso lo veo como un paso de obediencia que yo di y un toque de Dios para mí por ese paso de obediencia que yo había dado. Para reforzar la obediencia que yo había tenido. Lo mismo sucede con la evangelización. Es que la gente no se convierte. Oye, ¿por qué no sales a evangelizar? ¿Por qué no tomas la decisión de evangelizar allá por donde vayas, en tu entorno, y predica el evangelio? Sí, la gente es muy dura, pero ¿y si das algunos pasos de obediencia? A lo mejor te vas a encontrar una sorpresa. Dios va a respaldar con su transformación, con su toque hermoso, la acción que tú estás llevando a cabo. Siempre actúa Dios así. ¿Quieres milagro en las bodas de Caná? Jesús dice a los siervos, llenad esas tinajas de agua y sacadla al maestresala. ¿Qué hubiera pasado si los siervos no hubieran cogido el agua y lo hubieran llenado en las tinajas? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran salido al maestresala? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos a ciencia cierta, pero probablemente no estaríamos hablando del milagro de la boda de Caná. ¿Qué hubiera pasado si los sacerdotes, cuando iban a cruzar el Jordán para entrar por fin a la tierra prometida, si no hubieran cargado el arca sobre sus hombros como Dios lo había dicho? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran ido delante? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran metido su pie en el río Jordán? ¿Qué hubiera pasado ante un río que estaba desbordado por causa del deshielo? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente que no se hubiera abierto el Jordán. Seguramente que no hubieran podido cruzar en seco. Seguramente que tendrían que haber vuelto al desierto otra vez a dar vueltas y vueltas y más vueltas. Los pasos de obediencia son un medio que Dios utiliza para nuestras vidas. ¿Quieres sanar tu relación con alguna persona que te ha herido? Dios dice, perdona. Perdona tú primero. Muchas veces perdonar es un paso para poder ver la transformación en una relación personal. Déjame terminar con esta historia personal. Una de las cosas que más me angustian a mí en el día a día es la relación con mis padres. Es uno de los aguijones que yo llevo más en la carne. He orado 1000 veces a Dios para que me lo quite, pero Dios parece ser que le gusta tenerme ahí sintiendo mi debilidad para que su poder se perfeccione, para que le busque.
Y recuerdo hace unos años que él me habló, me dijo, ¿quieres la sanidad con tus padres? Y me dio varios pasos de obediencia que yo tenía que dar. Y los empecé a implementar. Por ejemplo, cuando iba a ver a mis padres, decidí dejar de culparles ya. Decidí dejar de culparles por las cosas negativas que tenía en mi vida. Hasta ese momento muchas veces siempre decía, esto me ha pasado a mí, este vacío lo tengo yo por culpa de mis padres, que no me han dado esto, que no me han dado aquello. Dios me dijo, perdónales, y eso significa, deja de culparles. Y trabajé en esa línea. Luego me dijo, no esperes recibir de su amor para ser feliz. ¿Que te lo dan? Genial. Si no, no tienes por qué ser infeliz por estas cosas. Camina en el gozo de saber que te amo con locura, dice Dios. Camina aunque tu padre y tu madre nunca vayan a ser esos padres que tú tienes en tu mente. Esto no es el cielo. Esta es la tierra. Y hay algunas cosas imperfectas. Y tenemos que caminar abrazando la imperfección muchas veces. En el cielo no, en el cielo es otra historia. Pero en la tierra a veces no vas a tener a los padres que tú deseabas. Y aún así, ámalos. Dales tú a ellos lo que te gustaría recibir. No, pero es que son los padres los que tienen que proveer para los hijos y no los hijos para los padres. Dios dice, perdona, da un paso de obediencia. Da un paso de obediencia, ámales tú, aunque seas el hijo. Otra cosa que Dios me dijo, valora lo que han hecho bien, no solo lo que están haciendo mal. Y cambié mi enfoque y empecé a hacer una lista de cosas positivas que que ellos hacían a por mí. Y empecé a enfocarme más en lo positivo que hacían. Sí, había muchas cosas negativas, pero me enfoqué en lo positivo, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que... En eso. Otra cosa que me dijo, no intentes cambiarlos, Pedro, porque yo iba a verlos y antes oraba, a veces ayunaba, pero iba para darles una palabra de Dios, aleluya, que pudiera transformarles y lo que salía es con un bofetón en la cara que no veas. Dije, no, ¿qué estoy haciendo? No tengo que intentar cambiarles. Voy a aceptarles con sus limitaciones, voy a comprender sus errores, sus debilidades. No voy a estar aquí acusándoles. Ese no es mi papel. Ese no es mi papel. Yo no voy a estar aquí. Yo no tengo el poder, la capacidad de cambiar a nadie. A mí me toca dar pasos de obediencia y ya está. Y una última cosa que hice como paso de obediencia. Comprender que a lo mejor no tengo los padres que yo deseo, pero tengo los padres que necesito. Que gracias a los padres que tengo, con sus defectos, sus grandes limitaciones, con sus grandes vacíos y carencias, gracias a ellos he podido desarrollar una personalidad fuerte. He podido refugiarme en Dios con una necesidad que si hubiera tenido unos padres ideales, no lo hubiera hecho. Así que aprendí a decir, wow, tengo muchas cosas que me gustaría cambiar, pero ¿y si Dios nos ha permitido para que yo pueda caminar en rectitud delante de Él? Entonces, no sé qué paso de obediencia tendrás que dar tú en algún área defectuosa y torcida de tu vida, pero recuerda esto, la obediencia muchas veces precede, va antes de la transformación de Dios, del toque de Dios. Y ese es un medio que Dios quiere. Así que, hermanos, fijaros, este hombre obedeció a Jesús y, versículo 7, se levantó y se fue a su casa. Experimentó el toque de Dios. Pero mira, dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad sobre los hombres. Así que, hermanos, qué tremendo este pasaje que nos enseña cómo poder entrar en contacto con ese toque sobrenatural, tangible de Dios. Dios ha puesto medios de gracia, ventanas que podemos abrir para entrar en contacto con lo extraordinario, con lo sobrenatural de Dios. Y cuando logras hacerlo, Dios toca tu vida, te transforma de diferentes maneras, ya te digo, puede ser con paz, con consuelo, con sanidad, con una renovación interna, un avivamiento personal, pero ¿sabes qué? El toque de Dios no es solo para ti, no es solo para tu deleite, también es para que se maravillen otros y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ese es el verdadero fin de un toque de Dios. Sí, para ti, pero no solo para ti. No somos consumidores egoístas de la presencia del Señor. Lo hacemos porque tenemos una misión, la gran comisión, y porque es necesario que el mundo vea el Evangelio a través de nosotros. Así que, ¿por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y quiero que cerremos orando
que cerremos orando y reflexionando acerca de esta historia preciosa que hemos leído. Necesitamos el toque de Dios a diario, no solo una vez al mes, a diario. Y el Señor ha provisto todo lo necesario para que podamos encontrarnos con Él. Jesús te dice, levántate, toma tu cama y camina. Camina para que el mundo también vea lo que yo hago a través de ti. Deja que otros vean lo que yo quiero hacer a través de ti. Y mi pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Qué necesitas tomar? ¿Qué cama necesitas tomar hoy? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hacer hoy? Quizás dar lugar a personas que las tienes marginadas porque no piensan o no actúan como tú. Quizás necesitas trabajar arduamente para tener comunión con Jesús íntima, comunión con los 5 sentidos. Quizás necesitas acercarte más a la Biblia porque la tienes abandonada. Necesitas experimentar el consuelo, el apoyo, la iluminación y revelación de lo que hay en tu corazón para poder experimentar su toque. ¿Qué paso de obediencia necesitas dar en el día de hoy? El toque de Dios está ahí, a nuestra disposición. Y es algo del día a día lo que tenemos que hacer. Aleluya, Señor, toca nuestras vidas. Toca nuestras vidas. Yo necesito tu toque, Señor, hoy. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Necesito un nuevo toque de tu presencia, Señor. Quita todas las limitaciones que hay en mí. Quita todas las cosas que me impiden experimentar este toque, Señor. Lo necesito y mi entorno lo necesita también, Señor. Aleluya, Dios. Toca a esta iglesia nuevamente, Señor. Tócala a diario, Señor. Oh, Jesús, te necesitamos, Señor. Tu precioso nombre, Señor. Aleluya, Dios. Amén. Amén, Jesús.